Este canal es un espacio interactivo. Queremos escuchar tus preguntas y comentarios. ¿Hay algún tema legal que te cause estrés? Déjanos saber y lo abordaremos en futuros episodios. Buenas tardes a todos, buenas noches, ahora que nos escuchen, gracias, ahora también que nos pueden ver. Es un día muy especial porque estamos estrenando un lugar específico. Gracias por la invitación, Mauricio. No, al contrario. Es un gusto tener conmigo a mi amigo criminólogo criminalista. Mauricio, ¿cómo estás? Pronto. Bien, amigo. Muchas gracias, saludos a todos. Pues bueno, vamos a terminar este año bien. Vamos a plantear algunas cuestiones que pueden ser perfectibles el próximo año y bueno, para eso estamos aquí ocupando un poco de su tiempo. No, muchísimas gracias a los que nos ven. Bueno, recordarán que Mauricio en alguna otra entrega nos hizo el favor de explicarnos técnicas, cómo verificar cosas y pruebas, datos, pruebas, cómo irlas desarrollando para procedimientos. Hoy en particular me encantaría que nos dieras un poco de luz sobre cuál ha sido la problemática que has tenido en tu pericial, porque eso lo comentamos en tu podcast. Ajá. ¿Cuál ha sido la problemática que tú como perito encuentras de parte del gremio, de parte del Ministerio Público y de parte del juzgado, ¿no? De esta parte, ya sea en juicio, ya sea en el procedimiento previo, ya sea en etapa de investigación. Para los que nos escuchan y que no son abogados, de lo que vamos a hablar es de etapas y cómo Mauricio con la pericial, con sus capacidades técnicas, desarrolla las pruebas, cómo ésta las va llegando a las partes, o sea, a los abogados, a los MPs, a los jueces, y cuáles son los problemas que tiene en este duro trayecto que es llevar las pruebas Todas ante el las juez. pruebas. Sí, bueno, atendiendo esta situación, más o menos para explicar de manera general, cuando el abogado decide participar en esta estrategia jurídica, busca algunos medios de prueba, entre ellos la prueba científica, en la cual pues se acerca con nosotros, lleva su expediente, nosotros damos lectura, apoyamos en ese sentido. En algunas cosas cierta traducción tiene que darse desde el lenguaje científico a lo técnico común a veces, etcétera, para poder entender hacia dónde va la estrategia jurídica. En ese sentido, pues bueno, lo que comentábamos era, llega con la carpeta, nosotros estudiamos el caso, vemos en primera instancia los elementos subjetivos, que ya hablamos la vez pasada de ellos, son entrevistas, etcétera. De esos elementos subjetivos vemos qué estudio científico le recae, ¿no? Si la víctima dice que fue en un cuarto cerrado, no se escuchaba, bueno, ¿qué periciales van a comprobar que efectivamente ese lugar esté muy cerrado o las características del mismo, si el audio se puede escuchar al exterior, etcétera? Entonces, bueno, a partir de esa premisa, nosotros le damos al abogado un paquete de opciones científicas que pueda ocupar para determinar todos estos elementos. Ya él decidirá junto con su cliente cuál es la estrategia que van a seguir a juicio. Entonces hasta ahí vamos todo bien. El punto aquí es entender también las etapas procesales, ¿no? A veces el abogado nos contacta para una inicial, para una vinculación a proceso, y eso nos recorta en mucho tanto los elementos de análisis como el tiempo, ¿no? A veces nos ha tocado que ellos saben que existen videos, ya sea de alguna dependencia gubernamental o privados, en los cuales el privado, bueno, de alguna forma puedes hacer el esfuerzo y obtener la imagen para poder incorporarla, pero normalmente los de gobierno nunca llegan, ¿no? Okay. En este punto particular, lo que está platicando Mauricio, generalmente los videos, que ahora ya casi todo está capturado en video, ya sea un celular privado, una cámara de seguridad privada o los videos de la Secretaría, esos se llaman testigos mudos porque permiten observar cosas que generalmente la plática o los testigos no vierten. Los policías en una detención ilegal, como nos ha pasado. ¿Cuál, en tu perspectiva como perito, ha sido la mayor complicación de parte de nuestros defensores, MPs o jueces, para que te puedas llegar de esa información? Pues primero que nada el interés de cada parte, ¿no?
Yo creo que en muchas ocasiones el órgano que investiga pues no tiene tanto compromiso al obtener los elementos, ¿no? O si los obtiene y ve qué es lo que hay, porque inclusive sabemos que hay una etapa oculta de donde el Ministerio Público tiene esos elementos, los valora para ver si pueden o no ser útiles para esta investigación, se puede perder elementos muy trascendentales, ¿no? Y en cambio la defensa, pues lo que le interesa y lo que le urge es allegarse de estos elementos. ¿Y la defensa hace actos de investigación o se los dejan a ustedes? No, sí, sí, hay defensores que llegan a hacer actos, no todos, o sea, hay algunos defensores que te dejan todo el trabajo a ti, ¿no? Llegan y te dicen, bueno, pues ahí tú te arreglas con la familia y demás, pero hay otros que sí, efectivamente, dicen, oye, mira, fíjate que yo tengo estas tres opciones, yo creo que me pudo haber pasado por esta calle o por esta avenida, pues vamos a hacer el recorrido. Y eso ya es una investigación integral, ¿no? Por parte de la defensa. Pero normalmente hay esa primera contacto. Este punto al que estamos tocando, particularmente nosotros, que el despacho, lo que hace es que personalmente visitamos el lugar. Bueno, ya Mauricio nos ha acompañado. El primero que llega al lugar, no de dónde está detenido el cliente, porque donde está detenido ya es donde lo trasladan. El lugar donde ocurrió el hecho, generalmente cuando son eventos en donde la víctima, las personas son afectadas en la vía pública, hasta en un domicilio privado, lo más importante es llegar al lugar, al menos de nuestra parte, más que ir a ver a la persona detenida. Claro. Porque si bien es cierto, la persona detenida es importante, lo más importante en esta etapa, que son 48 horas, que es vital, es ver si tenemos algún elemento y que no se pierda con el tiempo. Fue en octubre, defendí a una persona por disparos de arma de fuego. Y gracias a que había unos videos, y bueno, también unas características de la lesión que tuvo, pudimos decirle al juez que no había ocurrido como decían los oficiales. Pero precisamente fue el verificar ahora sí que a pie, literalmente es bajarnos del carro, caminar el lugar, empezar a ver más o menos dónde se ubicaban estas cosas. Esto tú lo tienes generalmente con tus defensores. Con algunos sí, repito, depende mucho también de la formación, ¿no? Me ha tocado trabajar con defensores ya pues de muchos años de trabajo, en los cuales para ellos pues no era muy común estar en campo, ¿no? Entonces, bueno, ya de alguna forma uno se adapta y les va mostrando la información, inclusive escalonada, respecto de lo que se va descubriendo. Pero aquí es importante entender esta parte. Lo que comenta mi amigo es una verdad. En un principio de la investigación, lo más trascendental es el lugar de los hechos. Entonces ahí puedes ver distribución, puedes ver vías de acceso, puedes ver temporalidad inclusive en la cual puedes acceder. No es lo mismo subir a un penthouse que los hechos se desarrollen en planta baja. O sea, hay muchos elementos que pueden generarte una perspectiva más tangible de lo que es el modo, tiempo y lugar. Eso muchas veces es lo que le interesa o en todas las ocasiones es lo que interesa al abogado, ¿no? Sí, bueno. El hecho de establecer jurídicamente si el hecho pudo ser y si la persona pudo realizar ese evento. Pero sí, prácticamente se va al lugar, se toman fotografías, medidas, siempre teniendo en cuenta que debe de existir algunos lineamientos de seguridad porque pues la gente no te conoce, ¿no? O si es el caso que vayas a los exteriores de domicilios donde ocurrió la situación y bueno, esté la otra familia, ¿no? La afectada, Bueno, y pues te puede generar un problema, ¿no? Bueno, ahora, esa es la parte, y estamos siendo muy técnicos porque Mauricio es un caballero y aparte es un gran técnico. Ahora dime la verdad. Ajá. ¿Qué tal te va en el desahogo de estos elementos de prueba? Uf, bueno, ya siendo más objetivos, yo creo que al abogado actual sí le falta mucha formación en áreas de ciencia, ¿no? Yo tengo un conflicto muy grande con todos los abogados, estrictamente en el campo laboral. El derecho se ostenta como una ciencia, ¿no? Sí, una ciencia social.
Así es, O sea, pero cumple con los lineamientos de una sí, porque no ciencia. es inexacta, perdón, es inexacta, Ajá. pero bueno, tiene ciertos elementos, investigación, procesamiento, Y comprobación mediana. debe de obedecer a un sistema de metodología científica, Sí, ¿no? A lo mejor y no tan exacto. exacta, pero conoce y entiende esta parte. Sí, por Entonces, supuesto. cuando vamos a debatir ciencia, porque al final del camino se presenta un sujeto, que en este caso es el perito, que es un experto en un tema, ¿no? Tú como abogado tendrías la obligación de conocer ese tema, ¿no? Bueno, Tal vez no ser el experto, pero sí conocer el tema, ¿no? Hay situaciones porque lo manejan. O sea, a mí me causa conflicto que principalmente 4 abogados estén escuchando el conocimiento, por ejemplo, de un ingeniero, de un matemático, de un médico. ¿Por qué? Tenemos al juez, sí, tenemos al Ministerio Público, al asesor jurídico y a la defensa. sí. Los 4 tendrían que hablar el lenguaje del informático, del médico. ¿Por qué? O por qué es esta circunstancia? Porque entonces la información no tiene un recipiente al cual llenar. ¿Me explico? Si yo te hablo de cuestiones técnicas y no Ah, las conoces en lo más básico, no te va a servir de nada. mira, de lo que estamos hablando, este punto que es un poco técnico, es cuando nosotros preguntamos en una audiencia, Mauricio, que tiene, es científico, su desarrollo es científico, es que tiene pasos a seguir y luego tiene mecanismos o actividades que permiten comprobar o no hipótesis. Hipótesis es, si es blanco, puede ser blanco o gris, Claro. pero no es negro. Eso se llama comprobación o falsacionismo. Pero cuando llegamos a una sala de audiencia, los que deberíamos estar totalmente capacitados, al menos los que estamos aportando la prueba, mínimo tener conocimiento básico del lenguaje, acompañar al perito, conocer el hecho, circunstancias, terminología, tal vez no a fondo porque es muy complejo tener tantas materias, entenderlas como tú, pero lo que sí es un hecho es que a veces, y eso también va para los jueces, ni siquiera los jueces que deberían ser los expertos, peritos de peritos, así se les conoce filosóficamente. Me debe eso. No, bueno, y el perito, perdón, y los ministerios públicos que llegan con la carpeta. Entonces, llegan con la carpeta y a veces ni siquiera saben de qué se trata y pretenden destruir, creo que esa es la palabra que utilizan. Hay videos que he visto yo en redes en donde el interrogatorio ¿Cómo del destruir? abogado, ¿cómo ¿No? destruir? No, Un por ahí anda perito. un pelón que tiene una, una peluca más falsa que él en la cabeza y tiene sus videos destruyendo peritos. Y la verdad es que no tienen este nivel de entendimiento porque los conceptos no los utilizan, porque tampoco la contraparte utiliza los conceptos. Entonces cualquiera puede decir, estoy destruyendo a un perito, ¿no? Como si esto fuera magia, como si esto fuera preguntar y en ese momento te vas a hincar y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Mentí, estoy, Sí. estoy haciendo el dictamen mal, o sea, No, de hecho, miren, uno de los lineamientos que debe de respetarse en la cuestión científica es la crítica de pares. ¿Qué significa esto? Que un médico puede hablar del trabajo de otro médico. Eso es una cosa bien importante. El abogado lo olvida. El abogado lo olvida porque no se reúne con un asesor técnico, porque no se auxilia de esta información, sino que él considera que puede destruir el órgano de prueba. ¿Y qué termina por hacer? Agarra situaciones externas al perito, ¿no? Usted le pagaron, usted, sí, ajá, usted fue al lugar, usted le constan los hechos, o sea, circunstancias y preguntas totalmente fuera de la lógica, ¿me explico? claro. Esa es la parte importante de todo esto. El abogado se olvida de la cuestión científica para irse a la forma, ¿no? No al fondo. ¿Esto te ocurre más con MPs o te ocurre también con asesores jurídicos o Con defensores? todos, o sea, O sea, es un recurso muy natural. yo creo que sí hay más preparación del lado de la defensa que de los otros dos participantes. Sí me ha tocado, y comentarte en corto, 2 veces que he estado en aprietos en mi trabajo,
Han sido asesores jurídicos los que me han puesto en esta situación. De ahí en fuera. O sea, asesores jurídicos que ofrecieron también tu pericial o asesores jurídicos que sean contrarios a tu pericial. Contrarios a mi pericial y que sí sabían del tema y que sí me cuestionaron. A ver, perito, usted manifiesta, por ejemplo, que el conductor estaba sentado así, ¿es correcto? Correcto. Y usted menciona que a tanta distancia estaba el asiento, ¿es correcto? Es correcto. Entonces, en ese tenor, dígame usted a qué distancia se encontraba, por ejemplo, el ángulo izquierdo del vehículo donde usted refiere no se observaba. Híjole, 15 centímetros. 15 centímetros. Sacan una regla. Wow. Esta es la distancia que refiere el perito. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Usted no puede ver de este ángulo? Claro. Sí puedo ver. Y ahí es donde se confronta. ¿Me explico? Claro, científicamente. Exactamente. Es debatible siempre y cuando se conozca, porque si no se cae en la necedad. Sí, por supuesto, por Entonces, supuesto. esa es una de las cosas. Yo creo que, repito, el Ministerio Público sí requiere un poco más. Entiendo la carga de trabajo, entiendo ciertas características de esa figura, pero su formación debe de ser principalmente en ciencia, ¿no? Yo te comentaba la vez pasada, el estudioso del derecho le falta en su estructura académica materias de área biológica, química, física, porque debe de entender Básicas. lo que le están dando, ¿sí? Sí, claro. Me explico, o sea, el punto es, yo te entrego un examen de toxicología, una prueba de genética, una necropsia, y debes entender, yo no digo que no existan estos abogados que sí conozcan esto, pero en su mayoría durante 20 años. Sí hay algunas, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, sí tienes una rama cuando se dedican, porque el derecho es, para que los que nos escuchan, el derecho no es solo defender, ¿eh? El derecho no solamente es litigar, que son juicios civiles, administrativos, fiscales, penales, que es, digamos, en donde más litigamos. Eh, También hay ramas del derecho en donde no se utiliza el litigio. Derecho corporativo, derecho, derecho de marcas y Aduanal. aduanal. Sí hay un litigio, pero ya cuando hay procedimientos, pero es fiscal. Okay. Digo, en general el derecho no se trata de solo pelear. Exacto. Pero sí hay facultades, escuelas, en donde sí la última parte, cuando tomas hacia penal, sí hay algunas, digo, tal vez eran 4 o 5 materias. Criminología genérica. Medicina forense. Medicina forense, exacto. ¿Qué más? Muy básicos. Claro, el gran problema es que, y creo que entramos al último punto, el gran problema es que los abogados somos como médicos generales. Entonces unos litigan civil y luego se van a laboral y luego van y atienden al penal. Y en realidad este es el conflicto, porque no son ni siquiera especialistas en una materia y aunque podemos litigar en todas, empieza a haber este desfase de información y de especialidad hacia el punto. Y lo que yo he visto desde mi trinchera es que cuando llega un asunto tocado por alguien que es inexperto, primero yo me doy inmediatamente cuenta por la manera en cómo, ahora sí que cómo escriben, Claro. ¿no? Como agarran el lápiz, te das cuenta si sabe o no escribir. Tienen modismos muy particulares dependiendo de las materias y los penalistas tenemos otra. Claro. ¿No? Y aquí en el punto de la verificación científica es todavía peor, porque ni siquiera entienden tiempo, modo, lugar y circunstancia como un aspecto fáctico, como un lugar, algo tangible. Lo entienden como algo que dice la ley que debe tener el delito, pero no, digamos que no van de lo particular a lo general y viceversa. Es como muy abstracto su manera de pensar. No, y de hecho, en todos los aspectos del análisis científico hay muchas carencias en este comportamiento. Te explico por qué. Como bien tú dices, son áreas distintas y de distinta manera abordan en la prueba, ¿no? Y a veces uno como perito es cuando empiezas a entender que la información que tú tienes que vertir es muy diferente. ¿Me explico? Ahí voy. Lo publiqué hace poco en mis redes. Fui a observar una firma para una cuestión grafoscópica para ver si era o no de la persona que lo había realizado.
Claro. Y bueno, llego, oiga, necesito me preste el documento. Sí, cómo no, ahí en la silla. Le digo, ¿cómo? Sí, en la silla. Y no es porque me sienta yo alguien especial ni nada, pero bueno, yo vengo a hacer un trabajo científico, ¿no? Sí. De mínimo, si el derecho, en este caso el civil, atendiera y respetara la ciencia que le va a aportar un elemento a su análisis jurídico, oye, pues te presto un escritorio, ¿no? Pero no Un pasa. espacio, sí, claro. No pasa, porque en realidad lo único que hace la mayor parte de los litigantes es irse a las conclusiones. Sí, sin analizar el procedimiento y ahí es donde... Es que aquí dice que sí, en un estudio científico serio tendrías que decir por qué sí, por qué no y por qué a lo mejor podría ser un alto porcentaje de sí, un alto porcentaje de no, en términos muy coloquiales, ¿no? Claro. Y no pasa, porque entonces el abogado se confunde y dice, no, es que aquí me estás diciendo que sí fue. No, no es Mira, eso. yo lo he dicho muchas veces, lo sabe el gremio que me conoce, la gente, los que son allegados de la materia, del gremio. Si quieres que algo no salga bien, si quieres que algo no se resuelva, contrata un abogado. Y luego contrata ese abogado y ponlo con otros dos abogados de la misma materia. Claro. Se van a destruir y vas a saber quién es el más salvaje de todos, vas a saber quién es el más inteligente, capaz, el que ha superado los mayores retos de la vida, el que tiene el mejor reloj, pero no vas a resolver tu problema. Un déficit enorme de capacidad técnica en este país lo colocamos nosotros. O sea, estamos obligados, lo hemos dicho muchas veces aquí, como peritos en mi materia, yo en materia penal debo ser el más culto de todos los abogados, porque yo veo infinidad de materias que también son de otras materias de derecho, incluso de la ciencia, Claro. aeronaves, vehículos, trailers, telecomunicaciones, fábricas, etc. Y mínimo debes conocer. Claro. Y hay abogados que es mucho más complicado hacerlos entender para escucharte, simplemente para escucharte, y creo que ahí es donde viene el otro problema. ¿Cómo te va con este tipo de abogados? Pues sí, bueno, los que, igual los que me conocen en el gremio, no me gusta no ser honesto en ese sentido, ¿no? No me gusta tampoco tener pelos en la lengua, no falto al respeto, pero bueno, obviamente a veces las cosas objetivas incomodan, ¿no? Sí. Desde el punto que me hayan dicho, oye, es que yo necesito que compruebes que brincó desde el 5.º piso por esto. A ver, espérame, déjame checar qué tienes. No, es que sí, así fue, porque lo dice su mamá, porque lo dice el testigo. Sí, pero a mí no me interesa qué dice. Yo necesito comprobar, ver si la velocidad es adecuada, la forma, la posición. Entonces, a veces sí he tenido conflictos y sí he negado el trabajo cuando escucho mucha oposición a lo objetivo, ¿no? Cuando piensan, yo creo que ese tipo de abogados a veces sienten que el trabajo es como hacer, no sé, una manualidad, ¿no? Sí, de verdad. Sí, así a O sea, modo. oye, quiero que sea así, 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 lo quiero para mañana. Sí, espérame. Sí, O sí, sea, yo necesito ir al campo, necesito investigar en los vehículos, necesito las fotografías. Esa es una pelea constante, ¿eh? Las fotografías a color. Constante. Les he Claro. dicho a todos los abogados, y esto va ahí para el podcast, pidan las fotografías en formato JPG a color. ¿Por qué? Porque les permite analizar de mejor forma. Ampliaciones, no se Claro, pixelea. porque el MP se conforma con eso, con las fotocopias de las fotos, de la necropsia, del lugar, del vehículo, de los indicios. Y el abogado, en este caso, el defensor, llega igual. Ah, bueno, es que ahí viene, así viene en la carpeta. Sí, hermano, pero pues no es que hagas el mismo trabajo que el MP, se supone que lo tienes que hacer mejor. Y si eso es el punto, por lo menos, aunque te lo nieguen, que existe el antecedente de que tú estás pidiendo todos los elementos para poder generar una postura científica. Porque igual podemos hablar de diversos objetos que no se hayan percatado en el lugar, de fondo, de algún elemento, Goteo. identificación de un lugar,
Claro. Si no es el lugar que dice tu cliente, pues ahí se verifiquen las fotos. Híjole, amigo, ese punto podría ser tema de un podcast solito, ¿eh? Claro, O de dos, sí. porque es enorme. Y bueno, efectivamente tiene un montón de tela, pero a mí me preocupa mucho que el abogado, y esto lo digo abiertamente, llegue a considerar la prueba pericial como una forma de obtener un extra, ¿no? Bueno, los vamos a ocupar pues para llevarnos un extra, ¿no? Para la gasolina, para eso, para lo otro. Es un negocio todo, lo sabemos, pero yo sí considero que debe de existir un cierto respeto a las profesiones. Desafortunadamente no todos lo tienen. A mí sí me ha tocado esa situación de regatear 1,000 pesos, 3,000 pesos de tu trabajo, porque bueno, pues no se le va a aumentar 3, se le va a aumentar 10, se le va a aumentar a tus espaldas y pues tampoco está el caso, ¿no? Híjole, yo ese tema hasta lo podríamos denunciar. Podríamos sacar una lista completa de los abogados malandros que hacen eso. Y eso obviamente va en detrimento de la calidad de tu trabajo porque te limitan tiempo y dinero. Y del otro lado, la defensa, si un abogado hace eso, ya de entrada es un foco rojo para el cliente. Yo creo que lo principal, y lo digo yo, porque lo he visto cómo ha pasado circunstancias similares, Mauricio. Si son clientes, si tienen un perito, si tienen un abogado que les está pidiendo una pericial, pídanle el teléfono del perito y verifiquen las condiciones con el perito. Por dos razones. Una, si la calidad es del perito, porque nos ha pasado que hasta sacan información falsa, Claro. y hacen ver que el perito la cobró cuando el abogado ni siquiera hizo el peritaje. Y dos, a veces las periciales no son tan inalcanzables como se las venden, y por ganarse, son abogados que no son abogados, son Pues, malandros, carroñeros. Sí, ya habrá también un espacio para eso, pero yo creo que no es habrá que dar un poco más de contexto al respecto. Sí, pero bueno, dentro de lo que venimos hablando del tema, yo creo que es importante que la gente conozca el trabajo de sus expertos, Por ¿no? supuesto. O sea, ¿qué estás haciendo? No, y que te contacten y que sepan que eres de carne y hueso, no eres un etéreo que nada más hace documentos y tal. Sí, yo he tenido a las personas en mi despacho y les he explicado lo más sencillo que he podido, lo que se hace, ¿no? Tenemos que ir a tomar fotos, usted tiene que venir aquí para que yo le tome medidas, etcétera. Se tiene que hacer esta prueba, esta prueba va a tener el resultado así o así. Entonces, eso es lo que tenemos que explicar, es como el médico, ¿no? El médico no puede llegar y decir, no, es que tú tienes esto, y esto, y pues la gente no entiende, oye, ¿me voy a morir? No, a ver, es que, sí, es un ejemplo claro, analógico, ¿no? Pero es así, tienen que tener ese contacto con el órgano de prueba, el científico, que les explique qué vamos a hacer, ¿no? Por supuesto. Y para todos los que nos escuchan, es bien importante que tengan claro, si los abogados conducimos la defensa, pero hagan de cuenta que el abogado trae el vehículo. Pero a veces, muchas veces, los peritos y las periciales y la calidad del perito determinan la velocidad, la fuerza en la que el vehículo va a ser manejado por el abogado. No es que el perito sea más que yo o que yo sea más que el perito. Somos disciplinas diferentes y usamos técnicas diferentes. Pero con una buena pericial y con un buen abogado y un respaldo técnico adecuado, me refiero técnico jurídico y técnico científico, es una fuerza. Posibilidades de obtener algo. Tenemos un caso que ya lo platicaremos aquí, tú sabes cuál es, en donde precisamente este apoyo y esta conjunción de técnicas, empezamos en cero y ahorita tenemos un porcentaje muy elevado de poder obtener el resultado que estamos buscando porque nos complementamos. No es de que el abogado diga, yo hago, pongo, quito, y que el perito venga y diga con la pericial del perito. Pero si la pericial del perito no es bien desarrollada por el abogado, digamos que tenemos el elemento, pero no tenemos cómo llevárselo al juez. Ni tampoco el perito. Exacto. Eso será también otro tema. No es automático. Pero el perito también, hay muchas fallas que el mismo abogado tiene que tener en cuenta antes, ¿no? De trabajar con él. Híjole. De muchos datos, yo creo que sería un buen tema también para futuro. Adelante, checar periciales. Exacto, ver qué es lo ideal, lo que necesito realmente de un perito y cuáles son mis opciones. Claro, ¿no? perfecto. Sí sería. Mauricio, de verdad, siempre es un gusto. Yo me podría quedar horas y horas platicando contigo de temas. A todos los que nos escuchan, muchas gracias. Este es el penúltimo podcast del año. Ya nos veremos para el último.
Les agradezco su tiempo y nos vemos pronto. Nos vemos.